Buenas noches. Nuevamente agradecerle al Grupo INSUR por esta invitación para el tema de desarrollar el, el tema vinculado al saneamiento físico legal de posesiones informales y el catastro, ¿no? Como una nueva visión del tema de la formalización, ya que últimamente se han expedido dos normas, una vinculada al desarrollo de la formalización de predios urbanos, ¿no? La 31056, que es la norma vinculada a COFOPRI y a las municipalidades que vamos a conversar ahora. Y el día de hoy también como iniciativa por parte del gobierno, también se ha expedido la ley 31145, la ley que regula el tema del saneamiento físico legal de predios rústicos, ¿no? Derogando el decreto legislativo 1089 del año 2008, ¿no? Entonces, como vemos, estamos en pleno cambio normativo, hay normas nuevas, esperamos de alguna manera que el tema de estas normas que han salido y que de alguna manera están modificando todo el accionar de los entes formalizadores en el ámbito urbano, rural y también sobre el catastro, bueno, lleven de alguna manera a agilizar los procedimientos, porque eso es lo que se quiere, porque hay un buen número de demanda remanente de predios urbanos o rurales que aún falta formalización, especialmente en provincias, ¿no? Entonces, a lo largo de este desarrollo vamos a ir citando algunos ejemplos y sobre todo, pues, el marco legal actual, ¿no? Sobre qué trata y cuáles son esas nuevas formas urbanas que se han presentado para efecto de realizar el saneamiento físico legal. Muy bien. Muy bien, vamos a trabajar el tema, algunas consideraciones generales, ¿no? Sobre el proceso de formalización predial rural, urbana y rural, el diagnóstico técnico legal, la formalización integral de la propiedad predial urbana, ¿no? Lo que es el saneamiento físico legal, que actualmente está vinculado a los entes formalizadores, la formalización individual de la propiedad predial, ya sea la titulación individual, las competencias de COFOPRI en catastro urbano, ¿no? Que es el segundo tema, y algunas conclusiones sobre el tema. Muy bien, vamos a ver algunas consideraciones. Como saben, el tema de la formalización es un tema vinculado generalmente al accionar del Estado como una política pública. El Estado, dentro de las políticas públicas, ha visto por conveniente desarrollar de alguna manera, vertientes con respecto a la formalización, ¿no? Una es la vertiente urbana, ¿no? El tema de la formalización urbana de los asentamientos humanos, centros poblados, urbanizaciones populares, programas de vivienda y toda forma de ocupación urbana. Todo lo que sea vivienda prácticamente se desarrolla dentro del ámbito de la competencia de COFOPRI y actualmente de las municipalidades provinciales. Vuelvo a repetir, solamente municipalidades provinciales. Y en el ámbito rural, los gobiernos regionales son los entes competentes en el tema de saneamiento de predios rústicos, el tema de comunidades campesinas y nativas, y eriazos habilitados, ¿no? Dentro de las competencias del tema rural, los GORES juegan un papel importante, siendo el ente rector en el tema de saneamiento de la propiedad rural, el MINAGRI, ¿no? Ahora bien, estas dos funciones, si bien es cierto, son de los entes estatales, esto no deja de lado de alguna manera de la competencia de los notarios y jueces en definir derecho de propiedad, en realizar, pues, de alguna manera, acciones de saneamiento sobre predios de propiedad privada, estatal o comunal. Actualmente los notarios tienen competencia en declarar administrativamente la prescripción adquisitiva de dominio sobre predios urbanos, ¿no? Ahora bien, en el tema rural, el Poder Judicial, los jueces tienen la competencia para poder declarar la titularidad o adquirir el derecho de propiedad de los posesionarios de terrenos rústicos que inician procesos de mejor derecho, procesos de título supletorio o de prescripción adquisitiva de dominio. Como vemos, hay muchos entes, muchos actores que participan en el saneamiento físico legal. Ahora, no sin antes citar también a las entidades del Estado. La SBN, al igual que cualquier entidad del Estado, tiene normas especiales, por ejemplo, el Delito Supremo 130 y 136 2001F, que son normas que les permite el saneamiento físico legal de la propiedad estatal, ¿no? Todo lo que es infraestructura, colegios, vías, tienen una norma especial vinculadas al tema de la inscripción de derechos de propiedad en propiedad estatal. Ya en el caso de privados, en el caso de trabajar de alguna manera, bienes que son del Estado
que quieran ser adquiridos para la ejecución de obras de infraestructuras, por ejemplo, carreteras, vías, una petar, ¿no? Una laguna de oxidación, tendrán que aplicar el procedimiento establecido en el decreto legislativo 1192, que es el proceso de expropiación y adquisición de bienes para obras de grandes envergaduras o proyectos a nivel nacional. Entonces, como vemos una gama enorme de normas que regulan los procesos de formalización. Cada entidad tiene una norma especial que regula, ya sea para incorporar predios a favor del Estado, o en todo caso, pues los posesionarios de lotes, ya sean urbanos o rurales, pueden integrarlos dentro de lo que es su titularidad. Lo que se busca justamente es regularizar estos derechos e inscribirlos en el registro de la propiedad, que es el objetivo final. Una inscripción segura que tenga justamente un correlato de una partida registral con un derecho de propiedad inscrito. Muy bien. Ahora bien, el catastro con fines de formalización es una función vinculada mucho al tema del ente formalizador, en especial de COFOPRI, como una meta para efecto de realizar levantamientos catastrales a nivel nacional. Actualmente, como saben, la competencia exclusiva, y vuelvo a repetir, exclusiva del catastro es de carácter municipal. Las municipalidades a nivel nacional son las competentes para el tema del catastro. ¿COFOPRI cómo interviene? COFOPRI interviene por la suscripción de un convenio. En base a la suscripción de convenios de delegación, COFOPRI asume esa competencia para realizar el levantamiento catastral o actualización catastral. Si no hubieran esos convenios, COFOPRI no tiene facultades para poder levantar un catastro urbano municipal, ya que las municipalidades son las únicas que tienen la competencia actual según el marco legal de la 13711, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, hay que aclarar este panorama porque las intervenciones de catastro que ustedes de alguna manera vienen, de alguna manera tomando conocimiento, son intervenciones de alguna manera en convenio entre las municipalidades, ya sea distritales o provinciales, y COFOPRI para efecto de levantamiento de información catastral. Esta información, una vez levantada por COFOPRI, es entregada a la municipalidad para que se genere toda una base de datos alfanumérica y gráfica y de alguna manera incentivar el tema de rentas, ¿no? Mejorar el tema de rentas a nivel municipal. Son objetivos que se han trazado a nivel nacional. El último catastro levantado en su integridad es el catastro de La Victoria, donde se ha concluido con el levantamiento de más de 105.000 unidades inmobiliarias, que de alguna manera, o unidades catastrales, que de alguna manera ha servido justamente para aumentar el tema de recaudación de la municipalidad. Muy bien. Ahora, en el ámbito del catastro rural, los entes o el ente competente son los gobiernos regionales. Estos entes regionales son los competentes para el levantamiento de información catastral y actualización del catastro rural, bajo la dirección o bajo la rectoría del MIDAGRI, que es el ente rector en el tema catastral a nivel nacional. Ahora, hay que tener en cuenta que es un catastro necesariamente vinculado al tema de la formalización rural. No es un catastro integral como en otros países. En otros países el catastro rural se entiende, aparte del levantamiento físico del lote, del terreno, digamos 10 hectáreas, y ver sus medidas y sus características técnicas y jurídicas con respecto a la titularidad de ser el propietario o poseedor. En otros países conciben el catastro con elementos mucho más allá. Por ejemplo, en España conciben al catastro, aparte de los elementos mencionados, el tema de uso agrícola. Si, digamos, de las 10 hectáreas, 5 hectáreas se utilizan para vid y 5 hectáreas se utilizan para hortalizas u otros fines o terrenos en descanso, ¿no? Esto va de la mano justamente con el tema de inversión pública y sobre todo de apoyo a la agricultura en otros países. Ahí se lleva un catastro muy vinculado al tema de producción y es uno de los fines del catastro, el tema de la productividad. Acá en el Perú no se toma en cuenta eso. Si bien es cierto, hay información con respecto a cultivos anuales que se hace a través pues, de los distritos de riego y se recoge información a través de los entes del Ministerio de Agricultura, estos no están vinculados directamente a un catastro, ¿no? Para el pago de impuestos. Ahora bien, en el tema ya predial, en el que tema de impuestos, ya no hay una vinculación directa entre las municipalidades, que deberían ser los actores que estarían inmersos en el tema de tributos, de este caso prediales, con respecto al tema de los predios rústicos. No hay una vinculación directa, salvo algunas excepciones de algunas municipalidades rurales, pero la mayoría no hay una
incidencia sobre el tema de pago de impuestos rústicos. Por eso hay un desfase con respecto a la incorporación de estos valores para efecto de actualización catastral. Está en proyecto un tema de actualización de valores y sobre todo de usos de suelo a nivel nacional, que permita justamente actualizar valores con respecto a los predios urbanos y a los predios rústicos para un desarrollo más focalizado de muchas municipalidades que necesitan recursos. Pero son proyectos que aún no han sido emitidos. Por lo ahora, el ente rector, en este caso Minagri, es el ente de alguna manera que dirige la política agraria, ¿no? Es el encargado justamente de planificar a nivel nacional las intervenciones de los gobiernos regionales. Ahora bien, acá también se debe mencionar el tema de la participación a veces de entidades internacionales como el BID, que ha participado en el tema del PTR3, ¿no? Que actualmente se está desarrollando en varias regiones de nuestro país, con el fin de realizar la titulación ya sea de predios rústicos y de comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, dentro del ámbito de intervención. Este es un proyecto que se viene desarrollando y está, a cargo, bajo la supervisión del Minagri y desarrollándose en varias regiones a nivel nacional, ¿no? Muy bien. El tema normativo o el marco legal actual que regula estos procedimientos están vinculados justamente de las leyes de creación. En este caso, la ley de creación de COFOPRI es el marco normativo en el tema urbano, vinculado directamente al proceso de formalización. Es la ley marco, ya COFOPRI tiene 25 años de creación desde la expedición del Decreto Legislativo 803, que fue la ley marco de creación de todo el proceso de formalización a nivel nacional. Después las normas posteriores, la 28687, que es la ley actual que regula los procesos de formalización, ya sea de COFOPRI de las municipalidades, su reglamento, la 28923, que amplía el plazo de formalización, y con la última ley dada que les indiqué, la 31056, que es la ley marco donde actualmente ahora el plazo para formalizar ha variado. Ahora el plazo para formalizar asentamientos humanos en propiedad privada y estatal es al 31 de diciembre de 2015. Antiguamente era 31 de diciembre de 2004, esta fecha se ha ampliado al 31 de diciembre de 2015. Quiere decir que todos estos asentamientos humanos nuevos, centros poblados, centros urbanos informales y todos aquellos que estén sobre propiedad privada o propiedad del Estado, actualmente se pueden formalizar por COFOPRI y se les otorga un título de propiedad. La diferencia es de que este nuevo marco establece una condición del título. Antiguamente el título se daba libre de cargas y gravámenes, era un terreno libre que podía ser transferido inmediatamente a un tercero. Uno adquiría el derecho de propiedad y podía ser transferido. Con la nueva ley, con la 31056, se le está poniendo una condición, una carga. ¿Cuál es la carga? De que quien recibe el derecho de propiedad no lo puede transferir en 5 años, bajo condición de reversión. Esta es una medida aparentemente para pues desincentivar el tema del tráfico inmobiliario, el tráfico de terrenos. Esta norma, ya la 31056, ha fijado esta condición en los nuevos títulos. Entonces, a partir de ahora, los nuevos títulos van a salir con esa carga de 5 años de no transferir los predios urbanos. Muy bien. La 30711 es las normas que regulan el proceso, digamos, de catastral, de levantamiento catastral y actualización catastral, donde COFOPRI participa como ente ejecutor siempre y cuando exista la suscripción de un convenio previo entre la municipalidad distrital o provincial y COFOPRI. COFOPRI recibe de alguna manera el apoyo del gobierno central para efecto de levantamiento de información catastral de alguna manera vinculado a zonas donde necesiten este tema de levantamiento o actualización catastral. Esta norma, como les digo, le autoriza a COFOPRI a realizar estos procesos a nivel nacional. Ahora bien, yo sé que existen más de 1.800 municipalidades distritales a nivel nacional que necesitan casi la mayoría catastro. Según estudios, solamente un 5% del tema del catastro a nivel nacional solamente se tiene actualizado, de algunas municipalidades que tienen capacidad económica para poder de alguna manera realizar estas actualizaciones o estos levantamientos. Consecuencia, COFOPRI se genera cada año un POI, un plan operativo institucional con respecto al catastro. Actualmente le llamamos catastro UJAWI,
un plan que desarrolla pues la intervención en algunos distritos por el tema de presupuestal y el tema operativo de poder desarrollar en algunas zonas de nuestro país. Eso lo pueden ver en la página web de COFOPRI, donde están justamente las zonas de intervención de Lujawi, ¿no? Donde en este año se pretende levantar 166.000 unidades inmobiliarias, unidades catastrales a nivel nacional, ¿no? El próximo año se van a trabajar por programas o por proyectos un grupo más de municipalidades. Lamentablemente el levantamiento es muy lento, también como producto, ustedes saben, de la pandemia que ha afectado los procesos de formalización, ha afectado enormemente los procesos de formalización. Y esto debido a que ha paralizado las actividades de campo, no solamente para COFOPRI, sino también para los otros entes formalizadores. Consecuencia, el tema del catastro, saben que es netamente una actividad de campo, levantar la ficha, levantar la información en campo, lote por lote, predio por predio, entrevistarse con el titular, ¿no? Del predio, levantar la información, verificar pues la estructura y todo lo que es áreas internas del lote para sacar y llenar la ficha catastral. Esto se ha detenido justamente con el tema del COVID y la pandemia. Pero aún así se están tomando medidas para ver la adecuación de la norma, modificación de la norma en esta coyuntura y poder realizar levantamientos catastrales externos que permitan de alguna manera cumplir parcialmente el objetivo, ¿no? De tener un catastro parcial de una zona o un distrito y poder utilizar eso como un medio para poder generar una renta a la municipalidad. Son de alguna manera propuestas normativas que están todavía en estudio para poder mejorar el tema de levantamiento catastral en externo y poder llevar adelante pues una actualización catastral a futuro. El decreto legislativo 1365 es una norma que permite de alguna manera al Ministerio de Vivienda convertirse en ente rector del Catastro Nacional, ¿no? El ente rector Vivienda da las políticas públicas con respecto al tema del Catastro Nacional, pero un catastro integral, no solamente con un catastro levantado de las viviendas o de los lotes, sino un catastro integral de lo que son infraestructuras, de lo que son servicios, gas, instalaciones y todo lo que forma una ciudad. Entonces, el CUM es un catastro integral, un catastro mucho más amplio que el catastro urbano municipal. Y tiene de alguna manera el Ministerio la labor de poder implementar este CUM a nivel nacional en todos los sectores o zonas o centros poblados que de alguna manera necesiten justamente este apoyo para el desarrollo urbano, ¿no? Y poder de alguna manera llevar los servicios públicos que necesitan. Muy bien. El tema de la formalización urbana va de la mano mucho con el tema de las competencias. Tenemos zonas focalizadas a nivel nacional donde directamente pues los focos urbanos y rurales a veces se mezclan, ¿no? A veces tenemos zonas donde COFOPRI interviene, donde es netamente urbano una ciudad, por ejemplo, la ciudad de Arequipa, la ciudad por ejemplo, Pisco, la ciudad de Chiclayo, y tenemos otras zonas donde directamente pues son ya centros poblados con urbanos, se combina lo urbano con lo rural. Entonces tenemos como consecuencia pues que la participación de COFOPRI son en estas zonas, ¿no? En estas zonas varía ya sea en el ámbito urbano o en el ámbito rural. Y en zona de selva también, porque tenemos situaciones donde la intervención de COFOPRI es tan variada que justamente estos centros están abocados en estos lugares de alguna manera vinculados a los procesos de urbanización, buscan justamente otorgar derechos de propiedad individual de aquellos justamente sectores que no los han tenido en su momento. Entonces, COFOPRI lo que busca es en su momento vincular los derechos de propiedad con estos sectores. Por esa razón es que van a encontrar zonas formalizadas, ya sea en costa, sierra y selva, a nivel nacional, se han emitido más o menos 2,5 millones de títulos de propiedad con respecto a estos derechos, pero lo importante es que COFOPRI sigue trabajando justamente en estas zonas y trabajando en el sentido de ver las nuevas formas de informalidad. Como ven, se trata de entrar en todos los lugares, al igual que esta competencia es una competencia de carácter municipal. Ahora bien, dentro de estas labores de campo que realiza COFOPRI, está también el tema de tener otras competencias COFOPRIs relacionadas a lo que son convenios de cooperación.
Los convenios de cooperación están vinculados a convenios realizados con entidades del Estado, por ejemplo, el MTC, el Ministerio de Cultura, el ESALU, Corpac, donde COFOP interviene como un ente, de alguna manera, asesor para realizar el saneamiento físico legal de todos lo que son sus terrenos. Esta función lleva de la mano pues la experiencia de COFOPRE en el tema de formalización, no utilizando las normas de formalización, sino utilizando las normas especiales para saneamiento de entidades del Estado, por las que he mencionado, el decreto legislativo, el decreto supremo 130/2001-F, el 136 y el decreto legislativo 1358, además de la 1192, que en algún momento se puede utilizar para efecto del trato directo o expropiación. Son funciones adicionales que tiene COFOPRE en los procesos mismos de formalización. Muy bien. Ahora bien, en el tema rústico, como hemos indicado en el tema de las competencias, el ente formalizador viene a ser los gobiernos regionales. Esta competencia la vienen desarrollando actualmente y muchos de los predios, de alguna manera vinculados al tema rústico, lo vienen desarrollando en un proceso masivo de formalización. Son procesos masivos que permiten justamente otorgar derechos de propiedad a aquel poseedor de terrenos rústicos sobre propiedad estatal o propiedad privada según el procedimiento que se aplique, y además pues otorgar derechos de propiedad sobre terrenos seriazos, ya sean terrenos seriazos libres o terrenos seriazos habilitados dentro de la norma legal. Al igual que el otorgamiento de derechos de propiedad sobre comunidades campesinas y nativas, ¿no? Como procesos de alguna manera comprometidos por el Estado, ¿no? El PTR3 que les mencioné es uno de los proyectos que está vinculado al otorgamiento de derechos de propiedad sobre comunidades campesinas y nativas, ¿no? Vinculado pues a un proyecto de 5 años para el otorgamiento de estos derechos a través de los gobiernos regionales conjuntamente con empresas privadas que vienen desarrollando todo lo que es el levantamiento, el diagnóstico y todo lo que es la ejecución del proceso de formalización. Muy bien. Dentro de este panorama de trabajo, digamos, de procesos de formalización que realizan los entes a nivel nacional, tenemos etapas que deben cumplir previamente para efecto de llevar adelante todo un proceso de regularización completa. Yo sé que muchos de ustedes que trabajan en muchas entidades del Estado o de forma particular, ven el proceso de formalización a veces muy complejo, ¿no? De que hay muchas etapas, se cumplen muchos tiempos, hay expedientes que tienen más de 10 años, hay expedientes que se han presentado en agricultura que pues lamentablemente han terminado y nuevamente han vuelto a presentar lo mismo porque ha cambiado la norma. En el tema urbano igual, hay expedientes de prescripción que tienen más de 5 o 10 años. ¿Debido a qué? Debido justamente a que a veces el proceso es muy engorroso, muy tedioso. Pero ¿cuál es la situación? Lo que pasa es de que estos procesos se deben llevar justamente con la calidad necesaria. Por esa razón de que los procesos de formalización en el tema urbano pasan por una serie de etapas que necesariamente tienen que realizarse, que permitan justamente tener un producto fino, en el sentido de otorgar un título de propiedad seguro y sin problemas a futuro de carácter judicial o administrativo. No, lo que pasa es que a veces, por solamente realizar lo que se denomina la etapa de saneamiento, lo que sería proceso 1 acá, saneamiento, a veces jugamos solamente con interpretar de que todos los terrenos son eriazos o terrenos que no tienen antecedentes registrales, dejando de lado el tema de la investigación y el diagnóstico, conllevando a futuro de que otorguemos un título superpuesto con otro de mayor extensión y más antiguo. Ha sucedido casos y a nivel judicial vienen sucediendo procesos judiciales justamente de propietarios privados contra supuestos titulares generados dentro de estos procesos de formalización rural. Además, hay una infinidad de procedimientos de cierre de partida por duplicidad. Ustedes ven en el diario oficial del peruano, todos los días se publican procedimientos de duplicidad por cierre. La página web de SUNAR publica diariamente el tema de procedimientos de duplicidad por cierre de partidas, debido justamente a estas imperfecciones que a veces se cometen en el proceso de saneamiento físico legal. Por esa razón, las entidades formalizadoras que creen otorgar un título seguro y perfecto, necesariamente pasan por estas etapas: una determinación de una unidad territorial, la zona de trabajo, puede ser un distrito, una zona, un valle. Después el diagnóstico, un análisis integral del derecho de propiedad, de las contingencias, de las limitaciones. Este análisis es desde el origen del registro de la propiedad, desde
el año 1888 hasta la fecha, tiene que hacerse un análisis. Este análisis no es el CRI, que es un documento que da SUNAR. Este análisis no es el CBC, el Certificado de Búsqueda Catastral tampoco. Es un análisis que hace la Brigada Técnico-Legal del organismo formalizador, ya sea urbano o rural. Este diagnóstico nos permite reconocer directamente los derechos de propiedad comprometidos y el procedimiento que vamos a aplicar. Si estamos en terreno estatal, si estamos en terreno de propiedad privada o estamos en un terreno comunal. Ahora bien, en el tema urbano se puede intervenir cualquier clase de terreno, ya sea propiedad privada, ya sea propiedad comunal, ya sea propiedad del Estado. Como hemos dicho, en el tema urbano, la fecha ha variado al 31 de diciembre de 2015 para los terrenos de propiedad privada o propiedad estatal. En el caso de comunidades campesinas, no deben perder de vista la fecha. La fecha, de alguna manera, de inicio de este procedimiento, digamos, para efecto de formalizar un asentamiento que está sobre una comunidad campesina, no nativa, sino campesina, es al 31 de diciembre de 2003. Esa fecha, en esta nueva ley, no se ha variado. No se ha variado. Ha quedado, de alguna manera, vigente la norma anterior. Consecuencia, los procesos de formalización que se lleven a cabo bajo estos supuestos tendría que tener una antigüedad antes del 31 de diciembre de 2003. Posterior a esa fecha, el ente formalizador ya no es competente para la formalización de estos asentamientos humanos en terrenos de comunidades campesinas, no de comunidades nativas. Esta norma no es aplicable para comunidades nativas. En el caso de comunidades nativas se aplica el tema del trato directo o lo que es la donación de terrenos para efecto de la formalización. Muy bien, empecemos entonces con la primera parte, que es el diagnóstico técnico legal, que sería pues el siguiente paso para poder ver nuestro proceso. Muy bien. Y este diagnóstico técnico legal, como les digo, es la piedra angular de todo procedimiento de formalización. Es, de alguna manera, una etapa que permite justamente al técnico y al abogado realizar una serie de procedimientos que le permiten definir dos cosas. Un aspecto netamente legal, netamente legal. Definir sobre qué propiedad está el predio que estoy analizando, que voy a formalizar, ya sea que me encuentre trabajando para los GORES, para el gobierno regional, ya sea que me encuentre trabajando para una municipalidad, para COFOPRI o para una entidad del Estado. Lo primero que tengo que determinar es sobre qué terreno se encuentra el predio que voy a sanear. Y este predio puede ser un asentamiento humano, un predio rústico, puede ser un colegio, puede ser una petar o puede ser un proyecto de una laguna de oxidación. No interesa de alguna manera el predio que se va a sanear. Lo importante es qué elementos legales están asociados a él. Si se superpone sobre una propiedad privada, como hemos dicho, una propiedad comunal o una propiedad de Estado. O posiblemente se superponga sobre tres, parcialmente un 30, 35% cada uno, 33% cada uno, se superpone sobre la propiedad estatal, sobre propiedad privada y sobre propiedad comunal. Entonces, eso es lo que debemos que definir acá en la parte legal. ¿Quién es el titular de esa parte de terreno para poder iniciar o realizar de alguna manera un procedimiento especial que me permita conseguir la titularidad de esos terrenos? Ahora bien, en la parte técnica, ¿cuál es la limitante? En la parte técnica, las limitaciones de ese derecho de propiedad. Si bien es cierto, podría estar ese predio o ese asentamiento humano sobre un terreno del Estado y no habría ningún problema para titularlos, sí, pero podría estar sobre una zona arqueológica, podría estar sobre una zona de protección ambiental, podría estar sobre una zona de riesgo, o podría estar sobre una zona pues que presente falla geológica. Consecuencia, ese predio o ese pueblo no se podría formalizar por esta limitante de carácter técnica que debería ser levantado por el ente especializado. Si no se levanta esa contingencia, lamentablemente no se va a poder continuar con el tema de la formalización. Yo sé que en el tema urbano es muy exigente el tema de las limitaciones técnicas, de riesgos, zonas arqueológicas, el tema de zonificación. En el tema rural no es tanto, ¿no? Solamente se va sobre el tema de zonas arqueológicas y riesgo muy poco, porque a veces son zonas o terrenos seriazos donde el riesgo va de la mano justamente con el tema de cultivos, ¿no? Y no afecta mucho la vida de las personas, por eso que el tema de evaluación de riesgo se ve desde otro punto de vista. Pero en el tema urbano sí se protege de la vida de la persona, por eso que el tema de riesgo es
concomitante a los procesos de formalización. Por esa razón, de que el análisis legal y el análisis técnico tienen que ir de la mano. Por eso que en el tema que nos atañe, en los procesos de formalización de las entidades formalizadoras, necesariamente tiene que haber un equipo, una brigada que se denomina, de un técnico y un abogado que realicen el análisis integral de estos expedientes. Y acá hay una limitante cuando ustedes trabajan en una municipalidad. A veces las municipalidades tienen un equipo de desarrollo urbano, pero netamente ustedes ven el perfil de todos los que trabajan en esta área de desarrollo humano, asentamientos humanos, todos son técnicos. Tienen arquitectos, ingenieros, agrícolas, perfecto. Pero no tienen un soporte legal al interior. Entonces, ¿qué hacen? Una vez que terminan la parte técnica, la envían al tema de asesoría jurídica, que es dentro de la municipalidad, un área dentro de la municipalidad. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que los abogados que trabajan en asesoría no tienen una visión de formalización. Entonces, lo que va a pasar es que van a observar el expediente, van a poner trabas, por eso que los expedientes son muy lentos. En cambio, si trabajaran los abogados directamente en estas áreas operativas de desarrollo urbano o de asentamientos humanos, los procesos de formalización en las municipalidades serían más ágiles, más rápidos. ¿Por qué? Porque ya un expediente estaría ya consensuado con una sola visión técnico-legal para efecto de continuar con el proceso de formalización. Son situaciones o barreras que se ven ya en el tema de la gestión misma cuando se trabaja a nivel de formalización o se hace de alguna manera lo que es la supervisión en el tema de municipalidades y cómo ellas trabajan el proceso de formalización. Finalmente, el tema de diagnóstico es la parte esencial, ya sea no solamente en el tema público, como vemos, COFOPRI, MINAGRI, los GORES o las entidades del Estado, Ministerio de Educación, MINEDU, que realizan estos procesos, sino en la parte privada. Muchos de ustedes que trabajan también en actividad privada, a veces nosotros hacemos presupuesto solamente de saneamiento, cometiendo un error, porque si yo no sé exactamente sobre qué terreno está y me baso en la información registral, puede ser que a futuro inscriba el predio. Sí, lo podría inscribir, pero superpuesto sobre otra propiedad o con algunos problemas de limitación. Entonces, ¿qué puede suceder a futuro? Lo que pueda suceder a futuro que el cliente nos reclame este saneamiento que está errado, que no se ha solucionado el tema integral porque tengo un proceso judicial contra otro propietario. Por esa razón, que en la actividad privada se exige mucho el tema del diagnóstico, que se defina exactamente los derechos de propiedad que voy a sanear para que a futuro la empresa privada que esté invirtiendo unos cuantos millones para crear toda una represa o una carretera o una zona de desarrollo económico agrícola, no se vea paralizado por una acción de amparo que le ponga el otro propietario registral o el propietario más antiguo. Entonces, para evitar eso, justamente se llega a realizar un buen diagnóstico técnico legal en el tema de actividad privada. Muy bien. Estas son las etapas que se de alguna manera realizan para hacer un diagnóstico técnico legal. Son etapas no cerradas, no reclusivas, son unas etapas abiertas, ya cada entidad o cada estudio jurídico o técnico o empresa de saneamiento tendrá que establecer estas etapas, pero en principio son una recopilación de información, se recopila información de las entidades que tienen información, son informaciones que están abiertas, en el caso de Cofopris el GeoYacta, que es una plataforma abierta, no necesitan clave ni un usuario, sino directamente pueden ingresar a ella. Hay una plataforma del Ministerio de Agricultura también que les permite consultar toda la información sobre los predios rústicos, hay una plataforma también del INGEMET, y así muchas entidades tienen plataformas abiertas que les permiten justamente consultar información de todo tipo que permite de alguna manera definir el trabajo de diagnóstico mucho más rápido y ágil. Hay que elaborar planos, claro, cada equipo técnico, ya sea privado o público, ya sea de empresas que realicen saneamiento, tiene que tener un equipo de elaboración de planos. ¿Por qué? Porque los planos son la base de la inscripción en registros públicos. Nosotros inscribimos en base a planos, ya sea planos de inmatriculación, planos de desmembración, planos de independización, planos de parcelas. Registros públicos nos piden planos para todo. Y esos planos tienen que ser bien elaborados, con coordenadas UTM, con datos técnicos, con grillas y con toda información que me pide el registro de la propiedad. Por esa razón tengo que tener un equipo técnico conocedor de todos esos requisitos que exige el registro de la propiedad para poder inscribir. Más aún que soy una empresa. Tengo que ver, pues, la potencialidad de los planos que voy a necesitar para efecto de inscribir los derechos de propiedad que me me solicita mi empresa contratante. Entonces, la elaboración de planos es básico en la etapa de diagnóstico
en la etapa de saneamiento técnico legal. Después tenemos la inspección ocular, inspección en campo, donde el equipo técnico se traslada justamente para ver la zona, no solamente al asentamiento humano, podemos ver el predio rústico cuando levantamos la ficha, podemos ver en el tema de saneamiento de entidades para ver la PETAR, dónde está ubicada, qué área adicional a la PETAR se va a incluir, porque también puede haber las famosas inclusiones o extensiones de área donde la PETAR va a crecer o la laguna de accesión va a crecer con zonas adyacentes, al igual que los aeropuertos cuando han crecido, por ejemplo, el aeropuerto Jorge Chávez, que ha crecido y ha tenido que adquirir terrenos colindantes al aeropuerto. Y muchas zonas del Perú donde las entidades del Estado, donde van a hacer grandes proyectos, necesitan terrenos para poder pues, realizar estas obras de infraestructura. Una vez realizado esa inspección, donde vamos a realizar el saneamiento y definir exactamente la zona de trabajo, haremos un estudio registral. Y vuelvo a insistir, este estudio registral no es pedir un CRI, no es pedir un CBC a registros y que registro me diga sobre qué propiedad está, sino es hacer un estudio muy minucioso sobre los derechos de propiedad existentes en la zona. Muchas zonas, a veces el registro nos indica en su CBC de que son zonas que no tienen antecedentes registrales y cuando realizamos nuestros estudios, ya sea de cartografía, planimetría antigua, planos de agricultura del año 70, descubrimos que esa zona ya se encuentra inscrita en una partida. Ubicamos la partida todavía, pero a veces no ubicamos los planos porque esos antecedentes no contenían planos antiguos. Entonces tenemos un dilema, ¿no? Si hacemos caso a la investigación que hemos hecho o hacemos caso al registro de la propiedad. Tenemos que hacer caso a la investigación que hemos hecho y estar seguros que esa propiedad, de alguna manera, a futuro nos podría perjudicar en nuestro saneamiento. Entonces es mejor realizar o ejecutar el procedimiento de saneamiento respectivo sobre esa propiedad, ya sea pública, privada o comunal, a fin de alguna manera regularizarle los derechos de propiedad y no tener problemas a futuro de un tema de duplicidad o doble inmatriculación, como lo llaman los españoles. Muy bien. Una vez terminado el estudio registral, vamos a procesar la información, analizamos toda la información, ya sea de la recopilación de la información gráfica, de las bases gráficas, de la recopilación técnica que hemos hecho, una recopilación en varias entidades, hasta bibliotecas públicas y privadas que tienen información, tienen planos antiguos que nos puedan ayudar para hacer este procesamiento y análisis de información. Todo eso se procesa por el equipo técnico legal, abogado y técnico, realizan un análisis minucioso de la información y posteriormente elaboran el expediente de diagnóstico. En ese expediente o en ese informe, el equipo técnico legal va a definir si procede o no procede la formalización. Y la parte importante, ¿qué procedimiento deben aplicar para efecto de regularizar el derecho de propiedad? Si es una adjudicación, si es una prescripción adquisitiva, si es un tracto, si es una reversión, si es de alguna manera, una declaración de abandono de terrenos, ¿no? Entonces, en este momento, el equipo técnico tiene que definir exactamente sobre qué propiedad está y cómo aplicar, cuál es el mejor procedimiento que existe. Ojo, a veces las entidades, cuando se trabaja con empresas privadas, los procedimientos no están marcados dentro de los procedimientos regulados de la Ley de Saneamiento del Estado. Por ejemplo, el 130, el 136 y la 1358. Si no, podemos aplicar procedimientos del mismo Código Civil para poder aplicar justamente un tema de regularización o aplicar la misma ley del registro público. Entonces, a ver, acá hay un abanico de posibilidades donde justamente el análisis integral técnico legal nos va a definir el mejor camino, ya sea a mediano o a largo plazo para efecto de la formalización. Muy bien. Ahora bien, uno de los aspectos muy importantes, y creo que es uno de los principales que a veces cobra mucha importancia en nuestros procesos de formalización, ya sea trabajar para una entidad del Estado o trabajar por una empresa privada, es justamente la relación con el registro de la propiedad. Y hay que entender, y vuelvo a insistir, el registro público no nace en el año 1970 o en 1980. Nace desde 1888, como ven, legajos muy antiguos, libros muy antiguos, donde están los derechos de propiedad de todo el Perú, no solamente en zona de costa-sierra, sino en selva. La famosa ley de Montaña de 1870 es una de las leyes donde se otorgaban derechos de propiedad en zona de selva, a los famosos caucheros en zona de selva, que justamente les entregaban grandes extensiones de terreno en propiedad y posteriormente, ya cuando nace el registro, inscribían esos derechos de propiedad en registro. Por esa razón que en Iquitos,
en Loreto, en la zona de Pucallpa, Madre de Dios, hay derechos de propiedad inscritos, de muy antiguos, que datan del año 1902, donde justamente son derechos de propiedad que tendrían que ser de alguna manera actualizados para efecto de poder realizar un buen saneamiento, ¿no? Como ven, muchos de los registros se crean en muchas jurisdicciones, el registro de la propiedad inmueble de Cusco en 1895, ¿no? Otro de los registros muy importantes. Y así, muchos de los registros a nivel nacional se han creado. Hay que tener en cuenta de que estos registros concentraban muchas zonas geográficas, ¿no? El registro de Loreto, por ejemplo, antes de la creación justamente del departamento de Ucayali, trabajaba o manejaba justamente toda esa jurisdicción, ¿no? Era de alguna manera el que seccionaba todo el tema de inscripciones de toda esa zona de selva. Y así, ¿no? Cada jurisdicción tenía jurisdicciones plenas a nivel de varios departamentos a nivel nacional. Por ejemplo, el caso de Ica, ¿no? El departamento de Ica concentraba mucha información de Chincha, Ica, Pisco, Nazca, y que la concentraba. Y también jalaba información de Ayacucho. Y a su vez Ayacucho también jalaba información de Ica. Entonces, hay jurisdicciones que se tienen que analizar en su historia para poder saber cuáles eran los antecedentes registrales de una u otra zona, para poder determinar. Por eso es importante conocer justamente toda esta historia del registro, porque nos va a permitir y saber dónde buscar información sobre una zona determinada para poder definir los derechos de propiedad. Y una parte importante, ¿no? Generar un catastro. Yo sé que el registro público maneja un catastro y es un catastro que a veces no se puede ni mover porque nosotros presentamos nuestros planos, nos los observan, nos dice que le falta coordenadas, está en un sistema totalmente diferente, no está bien ubicado. Bueno, acá ya juega un papel mucho la coordinación que se haga con el registro del catastro. No toda la información que tiene el área de catastro de SUNAR está actualizada. Como saben, el equipo de SUNAR, los equipos de catastro no van a campo, no hacen levantamientos. Toman la información de los archivados, toman información de los planos antiguos, los vectorizan, los ingresan a la base gráfica y en el AutoCAD o en la ArcGIS actualmente ahora, y tienen una aproximación del derecho de propiedad. Lo que tenemos que hacer nosotros, ya sea como entidades públicas o como particulares, es presentar al registro nuestra posición de la reconstrucción que hemos hecho de un plano, de un predio, y decirle que es la ubicación real con los colindantes, con la información gráfica, con la información registral y toda la información que hemos recopilado para que el mismo registro pueda modificar y adecuar su base gráfica justamente a esta nueva información. Y eso a veces, de alguna manera, es importante antes de inscribir, porque si yo mando o elevo en inscripción un plano georreferenciado correctamente con coordenadas UTM, con una precisión milimétrica, el registro me lo podría observar, debido a que él no tiene ubicada de alguna manera esa posición de un polígono matriz donde voy a independizar. Entonces, por eso es importante la coordinación previa con el registro para efecto de llegar a inscribir estos derechos que necesito para poder regularizar estos derechos de propiedad. Ahora, como les digo, la creación del registro no es actual, es una creación más de 130 años, de 1888 a la fecha, donde todo lo que se escribía era a mano, ¿no? En grandes tomos, donde las propiedades están descritas literalmente, por el norte, por el sur, con grandes zonas, puntos indecisos, zonas indecisas o indefinidas en su momento, pero toda esa información está tan minuciosa y rica que es parte de la investigación que debe hacer el abogado y el técnico en registros públicos, sacando los archivados, y teniendo acceso a lectura, a los tomos antiguos, a los libros índices y a toda información registral que me permita definir exactamente la ubicación de los predios. Y eso va a permitir realizar una mejor investigación registral. Eso ha permitido, de alguna manera, a COFOPRI y a los GORES obtener una base gráfica preliminar, de alguna manera, de las zonas que está formalizando. No tenemos un catastro registral nacional, no lo tenemos aún, porque justamente está en plena implementación por parte del registro, pero el registro está trabajando en la literalidad de la información que tiene al interior, sus títulos archivados, sus planos. No está haciendo una comparación con la parte gráfica, es decir, con la parte de alguna manera, en campo, ¿no? Ese divorcio puede haber justamente anomalías con respecto a la información que se maneja, pero justamente se tiene estos temas de la coordinación que se debe hacer para efecto de pues, llegar a un punto medio, ¿no? Con respecto a la información catastral registral.
Muy bien. Esto, señores, lo que ven ahí es una base gráfica conformada o trabajada entre COFOPRI y SUNAR, ¿no? Es un mosaico de propiedades donde están todas las propiedades públicas y privadas, comunidades campesinas y todo lo que hay. Entonces, como ven, toda una zona, un distrito, este es el cono oeste de la parte de Chaclacayo, Chosica y Atevitarte, donde vemos una serie de fundos, haciendas antiguas. En realidad, toda esta zona ya ha tenido titulares y estos titulares son titulares muy antiguos, desde 1905 a 1910, grandes haciendas y fundos que se han desmembrado y se han parcelado. Antiguamente eran terrenos rústicos, terrenos pues, con capacidad agropecuaria. Con el tiempo la ciudad crece y estas áreas se convierten en urbano, pero la esencia misma del registro produce de que estas propiedades necesariamente se fueron descubriendo. Si estuviéramos ahorita, en este momento, en el año 1980, esta información aparecería toda esta zona como terreno sin inscripción registral, terreno eriazo, sin antecedente registral. ¿Por qué? Porque no se tenía una base catastral, ¿no? Con el avance de la tecnología, con el avance justamente del tema de ingreso de información, se está completando parcialmente y poco a poco la base gráfica. Por esa razón que en los informes, en los CBCs o en los informes catastrales, en la parte de abajo del informe indica de que la base gráfica, el registro se está implementando progresivamente. La información remitida es una información parcial, referencial, ¿no? Y que está en continua actualización. Lo que les quiere decir SUNAR es de que la información que ellos brindan es la que tienen en el momento. A futuro podría aparecer más, sí. En consecuencia, nos está dando pues un aliciente de que tenemos que hacer nuestra propia investigación, nuestro propio estudio, para salir de alguna manera del paso y poder definir exactamente los derechos de propiedad que existen en una determinada zona. Por eso es importante. Estas bases gráficas son de alguna manera, algunas entidades del Estado la tienen ya abiertas, es decir, SUNAR brinda un aplicativo informático libre que les permite a las entidades del Estado actualmente a realizar consultas virtuales a través de su plataforma. Ya no necesitan un CBC, el CBC sería como un complemento, pero estas bases gráficas se están alimentando continuamente. Muchas entidades ya tienen esos accesos para hacer las consultas respectivas sobre derechos de propiedad. Muy bien. Y esto ya sería pues un análisis mucho más fino, ¿no? Se trabaja de una zona y se ve que al interior casi el 100% está titulado, es decir, tienen títulos, y esos títulos, si nosotros vamos a hacer un estudio de cada uno de los títulos, estos títulos son títulos muy antiguos, generados en el año 1920, 1930. Y lo que ha hecho de alguna manera el equipo técnico legal es representar todo ese derecho de propiedad en una cartografía, que la ven acá. Y acá podría yo superponer mi pueblo, mi predio urbano, mi predio rústico, mi asentamiento humano, mi terreno eriazo o mi comunidad y saber sobre qué propiedad está. Porque esta en realidad debería ser la base gráfica que representa. Los españoles llaman a esto geobase, como un aplicativo especial que define derechos de propiedad. Como saben, en España está el catastro y el registro, son dos entidades totalmente diferentes, ¿no? Cada una maneja una información desde el punto de vista, pues, jurídico, el tema del Colegio de Registradores, que es una entidad privada, y la Dirección General de Catastro en España, que es una entidad de alguna manera gubernamental, que maneja información de levantamiento de información, solamente el aspecto técnico. Entonces, muchos de ellos, la información que genera una u otra son dispersos con respecto a un mismo predio. Por esa razón que a veces hay esa incoherencia. Recién, con las nuevas normas, con la ley 15, recién del año 2000, sí, disculpen, la ley 13 del año 2015, recién se están poniendo de acuerdo para poder compatibilizar el tema del catastro con la información registral, cosa que acá en el Perú lo venimos haciendo muy paulatinamente o relativamente a través de los entes formalizadores, ¿no? Quienes justamente a través de su proceso de formalización integran el tema del catastro con el registro y lo plasman en planos catastrales o planos de formalización o lotización y asimismo los planos de predios rústicos que se inscriben en el registro de la propiedad, ¿no? Es un proceso lento, pero es un proceso justamente que va de la mano con el tema de la actualización catastral. Muy bien. Y a manera de ejemplo, en otros países también se maneja lo mismo, ¿no? Hay mucha información porque, como saben, el sistema registral peruano casi es igual en casi todos los países latinoamericanos, a excepción de algunos, ¿no?
ejemplo, República Dominicana, que tiene un sistema Torrens, pero la mayoría de países tienen un sistema de tipo declarativo español, donde muchos de ellos, pues, los derechos de propiedad están representados en estas escrituras o títulos antiguos, o estos documentos de propiedad. Como ven acá, hay un estudio realizado en Guatemala con respecto a derechos de propiedad, se hizo una reconstrucción de las literalidades de los títulos archivados, se plasmó en una base gráfica, y sobre él se plasmó de alguna manera un lote que se iba a formalizar. Como ven, miren la cantidad de superposición hasta la superposición con vías que pueden haber. Entonces, ese trabajo tan fino que se está haciendo en otros países, Perú es el abanderado, Perú es el que de alguna manera, el maestro de los otros países con respecto al tema cartográfico y el tema de análisis de propiedad. Recién muchos de los países está tomando este tema del diagnóstico técnico legal para aplicarlo en su legislación. Y producto de esto están estos mosaicos y estos procesos, y que le dan seguridad al abogado de otro país, en este caso Guatemala, de poder hacer un trabajo mucho más sesudo con respecto al saneamiento físico legal y los problemas que tienen al interior de su ciudad, ¿no? Entonces, como les digo, es parte del trabajo que vienen haciendo los equipos técnicos a nivel nacional. Ahora bien, tenemos acá un tema muy definido con respecto a problemáticas que pueden existir. Es decir, problemáticas vinculadas mucho al registro de la propiedad y al tema de los derechos de propiedad otorgados con respecto al catastro, ¿no? Podemos tener, pues, propietarios, un propietario inscrito en una partida, o cuatro propietarios sobre una misma partida, ¿no? Y ser un poseedor el único propietario. Estas situaciones, de alguna manera, está representada que el registro de la propiedad puede tener dentro de alguna manera, de su información sobre un mismo predio, cuatro propietarios, inscritos los cuatro. Pero el catastro solamente reconoce a uno como titular, porque es el que lo ha levantado físicamente, ese poseedor titular. Por eso estas son los famosos contradicciones de los sistemas jurídicos y los sistemas catastrales. Por eso a veces, y en el tema rural pasa mucho, a veces hay un propietario que tiene un predio rústico, tiene una unidad catastral, tiene una propiedad inscrita por el EXPET con un título de propiedad, con una inscripción registral, inscrito en el año 2000, pero también a su vez hay un propietario más antiguo donde no se realizó el debido procedimiento de prescripción adquisitiva sobre ese propietario antiguo, sobre un fondo, y entonces sobre ese predio rústico en realidad hay dos titulares. Uno, aquel que le otorgó un título al PET, y el otro, el propietario ancestral antiguo, que está inscrito y que no fue de alguna manera emplazado o no se le prescribió su área. Entonces tenemos ahí un tema de duplicidad. Para el catastro hay uno solo, lo reconocerán aquel que fue catastrado y titulado, pero para el registro habrán dos titulares, el titulado por el PET y aquel titular ancestral anterior, más antiguo, digamos, titulado en el año 1950, cuando inmatriculó su predio. Y esas grandes contradicciones se pueden dar, como le digo, a nivel nacional, no solamente con dos partidas, puede ser con 4 o 5 partidas. Por eso que el tema del saneamiento parte de comprender esta problemática de la multiplicidad de partidas que puede haber sobre un mismo predio. Muy bien. Entonces, analizando esto, analizando estas problemáticas, analizando justamente todos estos procesos de regularización que existen, tenemos de la mano de que siempre hay una información registral y catastral que a veces no concuerda. Y la hemos percibido. A veces levantamos en campo un predio y tiene un título de propiedad y el título no concuerda con el campo. Puede tener el título 200 metros y en campo solamente tener 180, o viceversa, tener en campo 250 metros y el título 200. Y estas situaciones sí se presentan a nivel nacional. Y lo que se tiene que hacer justamente es que los entes formalizadores que están entrando a regularizar realicen las respectivas rectificaciones. En el caso rural se hacen rectificaciones masivas, en el caso urbano también. COFUBRI las hace cuando intervienen predios urbanos y realiza rectificaciones de predios urbanos para incorporarlos al tema y se les otorga su medida real y efectiva. Generalmente, entre la información que figura en el registro y la que se levanta en campo, la que va a primar es el levantamiento en campo. Esa es la que prima y la que se va a rectificar, porque es lo que físicamente se encuentra en campo y la que va a tener que rectificarse en registro para adecuarse. Ahora, esos procedimientos masivos, ya sean procedimientos masivos de regularización de la propiedad, ¿no? Es una vía administrativa y es una titulación masiva que se hace en los entes generadores
de alguna manera, de información registral. Ahora, COFOPRI, los GORES son los encargados de hacer esas titulaciones masivas. Ahora, un juez solamente tiene la facultad de hacer rectificaciones de tipo individualizadas, de lotes o predios. Pero en el tema masivo, como digo, les digo, las entidades formalizadoras, COFOPRI, las municipalidades o los GORES, tienen esa facultad de hacer todo un sector, todo un valle, todo un asentamiento humano con 500 lotes, rectificarlos directamente todos los predios e incorporarlos al registro de la propiedad. Por eso los procedimientos son procedimientos de carácter administrativo, sumarios, y se realiza justamente pues una titulación masiva. En los procedimientos de rectificación, ya cumple una función de perfeccionamiento o actualización en el catastro, que permitan justamente actualizar. Y no solamente de información no inscrita, sino también de información inscrita. Y ustedes ahí se preguntarán, pero ¿cómo el Estado podría rectificarle a una persona que no ha dado su autorización? Lo que pasa es que en el mismo procedimiento se le notifica al titular del predio inscrito para que, de alguna manera, si no está de acuerdo con la rectificación, haga valer su derecho. Si no lo hace, automáticamente damos por sentada que su voluntad es incorporarse al proceso de rectificación masiva y automáticamente continúa el proceso hasta el final. Y es mucho mejor porque permite sanear o realizar una rectificación a gran escala, integral, de todo un sector, de todo un asentamiento, de todo un valle, lo que permite corregir imperfecciones a nivel de planos, ¿no? Esa es una situación que se ha dado mucho en el tema, digamos, urbano y rural en los procesos de formalización. Muy bien. Dentro de la formalización integral de la propiedad, es el punto 3, tenemos pues varios procedimientos, ¿no? Como le hemos dicho, los 3 tipos de propiedad que existen en el caso peruano, a diferencia de otros países, el tema tenemos propiedad del Estado, propiedad de comunidades campesinas o nativas, y tenemos el tema de la propiedad privada o propiedad de terceros, ¿no? En cada uno pueden haber situaciones de asentamientos humanos o parcelas rústicas que se tengan que sanear. Existen posesiones, urbanizaciones populares o centros urbanos informales, cada uno de ellos con sus propias características. Sobre cualquier tipo de ellos, el ente formalizador puede realizar acciones de saneamiento físico legal, para lo cual realizará o aplicará el procedimiento adecuado. Actualmente tenemos procedimientos ya arreglados para cada uno de los casos. Podemos intervenir en los 3 casos, pero vuelvo a diseñar. Solamente esta intervención en propiedad estatal o en propiedad privada procede para estas posesiones o asentamientos antes del 31 de diciembre de 2015, la nueva fecha. Y para comunidades campesinas, solamente para comunidades campesinas, es al 31 de diciembre de 2003. Si existe un asentamiento humano en un caso práctico que tenga posesión ese asentamiento del año 2004, ya no es factible la formalización por parte de COFOPRI de realizar el saneamiento físico legal. Tendrán que recurrir a un tema de la Asamblea Comunal para que les transfiera o les done esos terrenos, para que se incorporen como terrenos nuevos, para que puedan hacer su habilitación urbana. Pero en el caso de COFOPRI solamente trabaja comunidades antes del 31 de diciembre de 2003. Pero son situaciones especiales que, vuelvo a repetir, se puede trabajar cualquiera de las formas con los procedimientos adecuados. Por supuesto que en propiedad estatal aplicaremos el tema de la adjudicación estatal. El Estado le entrega un título gratuito actualmente con carga, como hemos dicho, para los nuevos títulos. En el tema de terrenos comunales aplicaremos la ley de comunidades campesinas, donde se permite al Estado desmembrar esos terrenos sin ninguna contraprestación. No necesito pagar a la comunidad, sino automáticamente lo independizo, lo desmembro y lo paso al Estado. Y en el caso de propiedad privada, aplicaré el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, donde el propietario pierde esos terrenos y automáticamente pasan al Estado para que el Estado los pueda adjudicar o transferir en propiedad a cada uno de los poseedores. Muy bien. Como hemos dicho, en el tema de saneamiento o de regularización, el tema de regularización es un término que utiliza mucho en algunos países latinoamericanos, el tema de saneamiento o regularización pasa por varios procesos, varias fórmulas de saneamiento o varias fórmulas de solución, yo le digo. Y estas fórmulas pueden aplicarse para, ya bien, procedimiento de formalización urbana a través del COFOPRI municipalidad, procedimiento de formalización rural a través de los GORES, o procedimiento de formalización a través de entidades del Estado, ¿no? Las normas del Estado. Podemos realizar procedimientos de inmatriculación a favor del Estado, transferencia de titularidad a favor del Estado,
independizaciones de propiedad estatal, desmembraciones de terrenos de las comunidades campesinas, prescripción adquisitiva o usucapión, conciliación, que también es un procedimiento que se aplica para regularización de la propiedad, regularización del trato sucesivo, ¿no? Cuando una entidad del Estado ha adquirido un terreno por un documento de compraventa, reversiones, donde al propietario privado se le quita o se le independiza áreas que no viene siendo utilizada, la reversión, la expropiación administrativa a través de la 1192, la transferencia a favor del Estado a través del Código Civil, donde aquellas personas que no han dejado sucesores, automáticamente los terrenos pasan a favor del Estado, representado por la vicencia, y en el caso de sucesión, a favor del Estado. Y el último procedimiento que se viene manejando también para efecto de regularizar propiedad es el tema del saneamiento catastral y registral, que es un procedimiento llevado a cabo por la SUNAR, por registros públicos. Entonces, estos son algunos de los procedimientos. Hay otros, por ejemplo, el abandono, que no está acá, es un procedimiento regulado y donde las municipalidades provinciales tienen competencia para declarar el abandono de terrenos o lo que se llaman tugurios en zonas urbanas, ¿no? Y así una serie de normas que se recoge para efecto de regularización de la propiedad. Son instrumentos de suelo que permiten justamente al Estado adquirir derechos de propiedad. Muy bien. Esto que ven acá es un plano de trazabilización, ¿no? Es un plano que representa justamente el tema de la formalización. Es el producto final que se va al registro, ¿no? Un plano con coordenadas UTM, con levantamiento topográfico, muy exacto, ¿no? Acotado, con lotes, y al interior tenemos, ¿qué? Lotes urbanos, lotes de vivienda, tenemos aportes reglamentarios que se denominan como usos públicos, o equipamiento urbano, como lo define COFOPRI, equipamientos urbanos que pueden ser para educación, para salud, para el interior, defensa u otros usos, y además las vías públicas. Entonces, todo lo que está dentro de este perímetro automáticamente pasa a favor del Estado cuando se hace un proceso de formalización. Y actualmente, y esto siempre me han preguntado, antiguamente, antes del año 2015, todo lo que era un colegio, todo lo que eran aportes, todo lo que eran equipamientos, COFOPRI los afectaba en uso, se los afectaba en uso a una entidad. Por ejemplo, un colegio se le afectaba en uso al Ministerio de Educación. ¿Y quién era el titular registral? El titular registral pasaba esa titular a favor de la SBN. Quiere decir que la SBN era el titular del predio y el afectatario era el Ministerio de Educación. Con la expedición de la 1202, la nueva ley, ahora esto ha cambiado. Ahora todos los predios de aportes en un PTL, en un plano trazado de la utilización de COFOPRI, todo lo que son colegios, postas médicas, todos pasan en automático a titularidad de la entidad. Quiere decir que ahora se emite un título de propiedad a favor del Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Interior. Entonces, ha cambiado la figura en el tratamiento del tema de titularidad. Ya se dejó de lado el tema de la afectación en uso y se ha pasado a un tema de otorgar derechos de propiedad directos sobre dichos predios. Entonces, es una forma justamente de reconocer para efecto de que estas entidades puedan realizar pues el tema de inversión pública, porque no podían hacerlo porque no eran titulares de los terrenos. Con esta nueva modificación, ya las entidades públicas pueden adquirir los derechos de propiedad sobre los terrenos que están usando, ¿no? Conduciendo. Muy bien. Y la formalización individual es ya la titulación, es el título de propiedad, ese título perfecto que las entidades necesitan o reconocen para efecto de poder pues tener una representación de los derechos que están de alguna manera en posesión y que se vislumbran en una propiedad ya inscrita. Estos títulos se escriben directamente en el registro, ¿no? Por supuesto que van a haber casos de antiguos, en los años 80, donde las municipalidades otorgaban estos títulos de propiedad, pero no eran inscritos. Se le entregaba al titular, al poblador, para que este poblador se dirija al registro de la propiedad y pueda pagar los derechos e inscribirlos. Por esa razón, muchas de las personas a veces, cuando les consultan con su casuística, tienen el título municipal, pero no está inscrito. Pero es un título válido, es un título otorgado en un momento cuando esa entidad tenía competencias para formalización. Lo que tienen que hacer es formalizarlo, ¿no? A través de un instrumento de formalización que lo puede dar la municipalidad o lo puede dar COFOPRI para efecto de inscribir ese título otorgado cuando esa entidad tenía competencia. Pero lo importante del proceso de formalización individual es reconocer la posesión de la persona. Y acá hay una cosa importante. En los procesos de formalización que realiza COFOPRI, lo que entrega COFOPRI es un título del terreno, no de la fábrica, solamente del terreno.
Y ese terreno es un primer momento del derecho de propiedad del suelo. Posteriormente, al momento de la persona ya tener el derecho de propiedad sobre el suelo, lo que tiene que hacer es generar un segundo acto registral que se llama inscripción de fábrica. Tendrá que inscribir la fábrica, podrá también realizar una subdivisión, una acumulación y cualquier otro acto registral, hasta hipotecarlo o grabarlo. Pero ya son segundos actos. Lo que hace Cofopri es solamente entrega la titularidad del suelo, del terreno, y posteriormente el titular tendrá que hacer los otros actos registrales. No entrega títulos sobre la vivienda, porque el título Cofopri solamente representa la titularidad del terreno, al igual que los títulos que otorga los GORES, los gobiernos regionales, son títulos sobre el suelo, sobre el terreno, no sobre las fábricas. Entonces hay que diferenciar mucho esto. Otro punto, antiguamente se entregaban los títulos libres de cargas y gravamen. No había ninguna carga que limitara el tema de la transferencia. Quiere decir de que la persona, una vez que obtenía un título, podía al día siguiente venderlo o transferirlo a una tercera persona o un familiar. El caso actual ha cambiado, ha variado. Ahora, los nuevos títulos que emita Cofopri van a tener una carga que limita la transferencia, que la carga indica de que dentro de 5 años no podrán transferir bajo sanción de reversión de los lotes, ¿no? Se han considerado esta carga como un antecedente antiguo que tenían las municipalidades. Las municipalidades en los 80 generaron esta carga en los títulos antiguos. Si ustedes leen un título municipal antiguo, en la parte posterior, tenían estas condiciones o cargas de no hipotecar, no gravar o no transferir el lote si no eran factor de reversión. Cofupri ha recogido esta vertiente con el fin de evitar el tema del tráfico inmobiliario, tráfico de terreno. Vamos a ver que en la práctica si le lleva a cabo esto. Creo que han levantado la mano Yeder Salazar. ¿Tiene alguna pregunta, Yeder? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, seguimos entonces. Ok. Ahora bien, el tema de la formalización, la extensión de un título, el otorgamiento de un título debidamente inscrito en el registro, porque tiene que estar inscrito en el registro para que tenga pues esa connotación de validez, tiene que estar inscrito en registro, en el SUNAR. Esa connotación del derecho de propiedad o el título trae como consecuencia el tema de brindar seguridad jurídica, eliminar conflictos, es decir, ya no hay problemas con los vecinos porque tengo un derecho de propiedad debidamente reconocido e inscrito. Genera pues un tema de una herencia futuro a la familia, puedo dar anticipo de legítima, puedo hacer pues una donación, puedo hacer una serie de actos, ¿no? La persona fallece, el causante, automáticamente los bienes pasan a los familiares, porque hay un derecho de propiedad reconocido, cosa que no se da en el derecho con la posesión. En la posesión no es sucesión, solamente quien está en posesión es el que adquiere el bien. En cambio, en el tema de propiedad, sí, aún la persona no esté en posesión del predio, automáticamente tiene un derecho ganado. Y aumenta un valor. Generalmente, entre una posesión y un derecho de propiedad inscrito, el valor del inmueble se incrementa en un 25 o un 50% más del valor real, debido justamente a esta seguridad jurídica que brinda el registro de la propiedad. Ahora, con respecto a las competencias en el tema del catastro urbano de Cofopri, tenemos el tema vinculado a la 28294, que es una norma que de alguna manera creada en el 2004, que crea el sistema integrado de catastro y su vinculación con el registro de predios, que de alguna manera recoge pues una visión que se tuvo en ese momento de poder integrar todos los catastros, el catastro nacional, de las municipalidades, de las entidades públicas y de todos aquellos que generaban información catastral. Y el decreto supremo 05/2006 es el reglamento que crea el sistema. Lamentablemente esto es un sistema muy rígido, lamentablemente porque el tema de levantamientos catastrales para este sistema es muy minucioso, muy acucioso, la ficha catastral, bueno, tenía demasiados pues componentes, ¿no? Han sido reducidos creo ya a 90 componentes actualmente, ha sido reducida la ficha, pero aún así es una ficha muy gruesa, ¿no? Muy engorrosa para efecto de crear, pues, generar una información catastral a nivel nacional. Como les dije, actualmente solamente tenemos el 5% del levantamiento catastral a nivel nacional. Tenemos 95% que aún no ha sido o no está actualizado o no está catastrado.
Entonces tenemos ahí una vertiente que debemos tener buscar una nueva visión de lo que es el catastro nacional para poder generar pues información catastral que sirva justamente a las necesidades de nuestro país. Como producto de eso surge pues la 3711, frente a esa necesidad de buscar formas o colaboración interinstitucional entre entidades que permita agilizar el tema del levantamiento catastral, nace el tema de la 3711 y le da esa función a COFOPRI para que a través de los convenios con las municipalidades intervenga y realice la ejecución de levantamientos y actualización catastral para que las municipalidades puedan de alguna manera potenciar de alguna manera sus áreas de catastro a nivel nacional, ¿no? Esta visión que ha tenido el gobierno en su momento ha tratado de impulsar el tema del catastro urbano en las capitales de provincias y distritos a fin de facilitar justamente esta intervención por parte de COFOPRI en estos sectores de alguna manera que necesitan pues, un impulso de catastro, ya que el tema del levantamiento catastral es oneroso, muy oneroso para una municipalidad, y especialmente aquellas municipalidades que no tienen recursos, es muy complicado realizar levantamientos catastrales. Por esa razón, que cada año COFOPRI viene trabajando el proyecto Ujawi, ¿no? Donde ha definido una serie de municipalidades donde se van a intervenir, ¿no? Para este año, como les dije, 166.000 unidades catastrales que se van a levantar. Es muy poco, pero se está avanzando conforme al presupuesto que se está dando. Ahora, pero se tiene en cuenta el tema de que este levantamiento va a tener que ser de diferente manera a las normas que están en el sistema. El tema del levantamiento de la ficha en campo juega un papel importante porque este tema del COVID va a limitar mucho el acceso a las viviendas. Entonces se va a tener que trabajar necesariamente con el tema de levantamientos externos o buscar información complementaria para poder de alguna manera llenar la ficha con mínimamente con los datos que se cuenten para cumplir con el objetivo de tener un catastro, bueno, meramente actualizado. Pero son las funciones o son los retos que tenemos que afrontar frente a una situación pues excepcional que no solamente repercuta a COFOPRI, sino a todas las entidades del Estado. Y asimismo se expidió el decreto legislativo 1365, que es el decreto legislativo que establece disposiciones para el catastro, el desarrollo de consolidación del catastro urbano nacional. ¿Qué diferencia hay entre la 3711 y la 1365? En la 3711 está vinculado mucho al catastro municipal, a catastro o la vinculación entre COFOPRI y las municipalidades para el desarrollo del catastro. En cambio, la 1365 es una norma mucho más amplia, mucho más ambiciosa, que quiere integrar toda la información catastral y no solamente la información que se levanta a nivel municipal, de los lotes urbanos. No, quiere integrar información también relacionada a lo que es mobiliario urbano, espacios públicos, todo lo que es infraestructura, todo lo que son servicios, es decir, una información íntegra de la ciudad en todos sus aspectos. Y este levantamiento masivo general de toda la ciudad, de todos los elementos, se denomina catastro urbano nacional, ¿no? Es un catastro mucho más completo, y ese catastro de la concepción definida por el Ministerio de Vivienda, que es el ente rector, el ministerio concibe que con esta información se va a generar pues una suerte de proceso de habilitación mucho más dinámico. Las empresas inmobiliarias van a poder desarrollarse mucho mejor, va a haber una información más actualizada y más real. Entonces son fines de alguna manera que juega de la mano con las competencias del Ministerio de Vivienda y sobre todo con sus entes operativos que tratan de alguna manera siempre de tener información actualizada sobre las zonas de intervención, ¿no? Donde se va a implementar servicios públicos de agua, gas, servicios, electricidad y todo aquello donde se crea sistemas de modernidad en la ciudad. Por esa razón, el decreto legislativo 1365 es una norma mucho más amplia, mucho más ambiciosa con respecto a generación de información catastral. Actualmente se está implementando, el Ministerio va a implementar el Geovivienda, que es una plataforma que va a concentrar toda esta información, independientemente del Geoyacta que tiene COFOPRI. Muy bien. También tenemos dentro de los productos o dentro de este desarrollo del catastro a nivel nacional, tenemos el catastro urbano que ha desarrollado COFOPRI conjuntamente con las municipalidades, ¿no? Donde ya hay información colgada, pero además tenemos información del catastro de riesgo, ¿no? Donde algunas zonas del Perú donde ha habido situaciones de peligro o calamidad, el Estado ha creado la necesidad de levantar información catastral
de estas viviendas que han colapsado, que han sufrido estos avatares de la naturaleza. Entonces, el Estado, a través de COFOPRI, ha hecho un levantamiento de información denominado Catastro de Riesgo, que está de alguna manera publicitado en la página web de COFOPRI en el GeoYacta. Ustedes pueden acceder a esa información. Es una información que se realiza con la necesidad de poder llevar, pues, atención o priorización, pues, de ayuda social a estas zonas, para lo cual COFOPRI tiene la función de identificar cuáles estas zonas y sobre todo viviendas que han colapsado y que necesitan estas ayudas sociales. Este catastro justamente permite eso, dónde llevar la ayuda social en realidad y sobre todo evidenciarla a través de este catastro de riesgo. Muy bien. Además, como les digo, el tema del catastro, estamos en un tema de actualización constante de la información en el GeoYacta, que es un aplicativo informático abierto de acceso público. Todas las entidades públicas, privadas o cualquier usuario puede consultarla, donde vamos a tener información de la formalización, todos los lotes que se han formalizado, todos sus datos técnicos, legales, registrales. Tenemos el Catastro Urbano Nacional, también información del catastro. También tenemos información del catastro de daños y tenemos catastro temático de todo lo que es información, comunidades campesinas, rurales, predios rústicos, colegios, toda información de alguna manera compartida por las entidades se publicita a través del GeoYacta y es de acceso público porque no necesita una clave especial para poder acceder a dicha información. Muy bien. Además, como le hemos dicho, además de COFOPRI como ente de formalización urbano, los gobiernos regionales cumplen su labor del gobierno regional como ente de formalización del ámbito rural, ¿no? Con la expedición actual, el día de hoy, con la ley 31145, se marca un hito para una mejora de los procedimientos de formalización rural. Lamentablemente el proceso de formalización rural fue muy lento, ha ido muy lento en los últimos años. Con esta ley se quiere impulsar un desarrollo mucho más dinámico y la necesidad de poder titular grandes zonas de terrenos de predios rústicos para poderlos incorporar al tema, pues, del registro, ¿no? Y tener, pues, una capacidad de que el agricultor pueda, a través de su título de propiedad del predio rústico, poder generar riqueza y sobre todo acceso a crédito. Muy bien. Para finalizar esta presentación y pasar al tema ronda de preguntas, he generado algunas conclusiones, ¿no? El catastro es una herramienta importante que permite la planificación y regulación del derecho de propiedad, registro y coordinación interinstitucional. Claro, con un catastro sólido y un catastro actualizado, vamos a tener una herramienta de desarrollo que no solamente va a permitir el desarrollo de las instituciones públicas, sino el desarrollo pleno de cualquier, pues, inversión privada que se pueda generar en nuestro país, a través justamente de la seguridad que va a brindar el catastro y sobre todo el registro con respecto a la inversión pública. ¿Qué mejor inversión de un predio saneado, catastado y con información real, eficiente y segura? Esto es lo que justamente se busca a futuro como el llamado catastro multipropósitos, como una finalidad máxima del Estado de poder concentrar toda la información catastral. La Política Nacional de Regularización de la Propiedad Informal tiene como final afrontar los nuevos retos originados como consecuencia del fenómeno de la informalidad. Como saben, la informalidad o el tema de la formalización va de la mano no solamente en el ámbito urbano, sino en el tema rural también. Hay informalidad rural. Informalidad también de comunidades campesinas que no se han regularizado o no se han formalizado. Entonces, el trabajo del Estado o una política pública es regularizar todos los derechos de propiedad para que sean derechos de propiedad plenos, establecidos en una cartografía, establecidos en un sistema cartográfico que permita justamente una consulta a nivel nacional y definir esos derechos a fin de evitar conflictos a futuro. En la actualidad, los procesos de regularización de la propiedad predial urbana buscan la declaración o regulación de la propiedad. Claro, se están creando nuevos instrumentos que me permitan regularizar propiedad. Esos fondos antiguos, haciendas antiguas, propiedad antigua, que no viene siendo conducida o no viene siendo administrada por sus titulares, deberá pasar al Estado siempre y cuando ya exista un derecho de propiedad predeclarado. Quiere decir del poseedor, ya sea urbano o un predio rústico, donde se aplica el procedimiento de prescripción adquisitiva o reversión u otro procedimiento ya arreglado, digamos, definido por el Estado para que pueda incorporarse como terreno a favor del Estado y pueda continuar su ciclo económico y pueda integrarse al tema de la economía. La relación entre el registro y el catastro ha cobrado importancia. Como sabemos, el tema del registro busca siempre de que el catastro actualice su información, para a su vez el registro fortalecerse en un tema de información real y efectiva y cierta.
con esta coordinación, muchos países ya han visto la necesidad de esta coordinación que se ve en el corto plazo. El Perú ya ha empezado con el tema de la vinculación de la información catastral con el registro a fin de integrarla y generar una base de datos gráfica única. Y la política de coordinación interinstitucional ha sido la base del desarrollo de instituciones, no solamente de instituciones públicas, sino a nivel de instituciones privadas. Esta política de coordinación justamente ha generado esa sinergia justamente con el PTR3. El PTR3 es una visión de un desarrollo de la formalización a través del ente encargado, del ente formalizador, es los gobiernos regionales a través de las empresas privadas que están prestando los servicios de diagnóstico, de saneamiento, de cartografía, de base gráfica y de elaboración de sistemas informáticos. Entonces, estas vinculaciones o estas coordinaciones son básicas para el desarrollo justamente de una nueva política de inversiones y sobre todo de formalización de la propiedad. Muy bien. Muchas gracias por su participación, señores. Espero las preguntas pertinentes sobre el tema. Aló, buenas. ¿Alguna pregunta? Doctor, creo que no hay ninguna pregunta. Muy bien. Creo que daríamos por culminado la Ok, presentación. perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la participación y les agradezco pues justamente haber desarrollado este tema y a INSUR por esta oportunidad. Les agradezco mucho y muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muy agradecido. Gracias a usted, doctor, por su Gracias. brillante ponencia y a ustedes también, señores participantes del curso. Para solicitar la certificación respectiva, comunicarse los números que están dados en el... Doctor, a ver, un momentito que hay una consulta. A ver. Lo puede hacer en los mensajes. ¿La van a explicar? ¿La van a leer? Disculpen. En el sistema de catastro de COFOPRI también se visualizan las áreas de terreno que están judicializados y, de no ser el caso, cuál es el procedimiento para dicho saneamiento. Ya, muy bien. Sí, en la base gráfica de COFOPRI se concentran todos los problemas, ya sea de carácter técnico o legal. En la parte legal, de alguna manera, las limitaciones con respecto a los derechos de propiedad, predios que estén de alguna manera vinculados a terrenos seriados o rústicos, propiedades públicas, privadas, ¿no? Comunidades campesinas, propiedades de particulares. Pero a su vez también esas propiedades pueden estar judicializadas. Entonces, dentro de la base gráfica se pone un ítem donde se ingresa la información de que este predio, de alguna manera de propiedad privada o propiedad del Estado, tiene un proceso judicial. Pero en especial, aparte de la base gráfica que se evidencia esto en un plano de diagnóstico, también se coloca esa información en lo que se llama un sistema informático Génesis. Es un sistema como una base de datos que permite de alguna manera recoger parte del informe diagnóstico. Y en este sistema Génesis se pone esa contingencia, que es una contingencia de carácter legal, de que el predio donde se va a sanear el asentamiento humano tiene un proceso judicial. Ahora, habrá que analizar qué clase de proceso. Tiene que ser un proceso vinculado con el derecho de propiedad, porque no puede ser un proceso de alimentos, un proceso pues de paternidad. Tiene que ser un proceso judicial que tenga relevancia sobre el saneamiento.
Por ejemplo, si yo tengo un asentamiento humano y tengo un proceso judicial contra uno de los dirigentes por robo, esto no tiene nada que ver con mi saneamiento. Correcto. Tendría que ser un proceso judicial donde un propietario privado esté declarando la reivindicación, la prescripción, el desalojo. Tiene que estar vinculado a derechos de posesión o propiedad para que tenga relevancia. Cualquier otro proceso que no tenga vinculación con estos efectos no se considera dentro del tema de suspensión. ¿Alguna otra pregunta? Ok, y otro, doctor. ¿Qué pasa cuando la municipalidad otorga una titularidad? Supongo que título a un individuo y este lo vende al día siguiente por decir, ¿y eso es válido o no es válido? Bueno, si ya tiene el título de la persona y no estamos dentro del efecto de la nueva ley, sí es válido. Puede obtener un título de propiedad siempre y cuando este título se encuentre inscrito, lo puede transferir a un tercero. No hay ningún problema. Ojo, estamos hablando de transferencia de propiedad. Para que sea transferencia de propiedad, quien transfiere si debe ser titular, tiene que tener un derecho inscrito o no inscrito, pero ser propietario. La persona también podría transferir un derecho de posesión, aún en el contrato diga propiedad, pero en realidad es posesión. ¿Cómo es el ejemplo? Por ejemplo, estamos en una comunidad campesina de Paya. Yo tengo una casita ahí. Entonces yo agarro y por una escritura pública le vendo a un primo, a mi primo, mi casa en esta comunidad campesina. Lo que le estoy vendiendo no es la propiedad de mi casa, le estoy vendiendo la posesión de mi casa, porque quien es el propietario de todos los terrenos es la comunidad campesina, y esta comunidad no la ha vendido a mi primo. Entonces, hay que diferenciar lo que es posesión de propiedad. Es decir, yo puedo vender la propiedad si siempre y tenga propiedad. Y si tengo posesión, puedo vender la posesión. Aún el documento diga otra cosa. El documento puede decir propiedad o posesión, no interesa, pero lo que interesa es qué es lo que me está vendiendo. Si es propietario o no la persona que me está transfiriendo el derecho de propiedad. Pero sí es válido. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la duplicidad, ¿hay alguna manera de Ya, evitar eso, esa, un de filtro? Cristian, ¿no? Ya, una consulta, disculpa, ¿puedes desbloquearlo? No lo veo. Ahí está bien. Una consulta, el que realiza un plano catastral puede ser una persona natural, ingeniero, que tiene que ser empresa registrada para poder hacer este trabajo. No, el plano catastral, lo que pasa es que para levantar planos catastrales, de alguna manera, si trabaja para una entidad del Estado, una municipalidad o COFOPRI, puede ser una persona que no necesariamente es ingeniero, puede ser un gráfico, puede ser un bachiller, ¿sí? Pero acá más se están refiriendo al tema de levantamiento de planos para inscripción registral o para el catastro. En este caso, ahí sí necesitan pues la calidad de ser un ingeniero, que dentro del tema de un ingeniero que sea un verificador catastral, ese es el término. Y esos verificadores catastrales se inscriben en el registro de la propiedad. El verificador te permite firmar los planos y esos planos ser llevados al registro para efecto de realizar actos de carácter registral para diferentes procedimientos, ¿no? Entonces, pero el tema de trabajo en sí, para efecto de elaborar cartografía, editar planos, puede hacerlo un ingeniero, un arquitecto, pero pues, siendo bachiller o estudiantes, conforme lo contrate de alguna manera la empresa privada, el Estado, a través de la municipalidad, COFOPRE, cualquier entidad. No hay ningún problema. Ok, ¿otra pregunta? Arnaldo Pérez, ¿no? Ingeniero, cuando hay un terreno en superposición con el vecino colindante, ¿qué pasos tendría que realizar para corregir la ubicación? Ya, muy bien. Primero tenemos que sacar las fichas registrales de los dos predios. Ya, hay que sacar las partidas de las dos predios. Y definir qué clase de superposición, si es una superposición gráfica o física. Si es una superposición gráfica, hay que corregirlo a través solamente de presentación de planos visados por la municipalidad y presentarlos nuevamente al registro. Pero si es una superposición física, habría que aquella persona que haya tomado área del vecino colindante y tenga más de 10 años, esa persona tendrá que iniciar un proceso de prescripción adquisitiva sobre ese predio para poder de alguna manera ganar ese predio e incorporarlo dentro de su propiedad. Ese es en el caso de que exista esta superposición sobre áreas de otro terreno, siempre y cuando esté ocupando. Si no hay esa ocupación, no se va a poder hacer la prescripción adquisitiva. Muy bien.
¿Aló? Doctor, acá hay otra pregunta. A ver. ¿Las municipalidades distritales pueden generar su propio catastro o hay que comunicarse antes a las áreas competentes? No, la municipalidad tiene, al igual que la distrital y la provincial, puede generar su propio catastro. Lo que sí conlleva tener personal y equipo para poder generarlo, tener un presupuesto o un área de catastro para poder generarlo. O puede celebrar, ahí viene, o puede celebrar convenios con COFOPRI para que COFOPRI haga el catastro y se lo entregue a la municipalidad distrital. No hay ningún problema. ¿Otra pregunta? De Susana, ya, de Susan, ¿no? Cuando se presenta la rectificación de un predio, también se puede realizar la rectificación de los datos del propietario, ya que presenta en la copia lista. Sí, si es una rectificación de titularidad o de áreas, sí se puede en los procesos masivos, ojo, en los procesos masivos de formalización urbano-rural, se puede realizar pues la corrección de datos, ¿ya? En la rectificación, por eso justamente es una rectificación de carácter masivo. Pero cuando se hace a pedido de parte, ya esa rectificación se hace de carácter de alguna manera judicial o notarial, depende de la rectificación. Si es rectificación de áreas menores al área que está inscrita, se puede hacer a través de notario. Y el tema de corrección de nombres se puede hacer también a nivel de notario, siempre y cuando se perciba dónde está el error, si está en el DNI, en la denominación del predio, en la escritura pública. Habría que ver, analizar dónde está el error para poderlo corregir. Existen, como les digo, correcciones de carácter notarial, registral misma a través de la corrección de errores materiales, o también, o si no se puede, si hay un error ya totalmente muy considerable, aplicar el procedimiento judicial de rectificación. Otra pregunta, buenas noches. ¿Dónde podemos obtener información para certificarnos como ingeniero? Ya, COFOPRI organiza los cursos cada periodo. Habría que ver la página web de COFOPRI sobre los cursos de verificador catastral, ¿no? Ahora último, para ver el curso, porque tiene que necesitarte un curso, ese curso lo escuchan, así igual que y dan un examen. Una vez que den el examen aprueban, ya automáticamente se generarían como verificadores catastrales. Ya, en la página web de COFOPRI podrían encontrar esa información. Otro, ¿qué requisitos se necesita para ser ingeniero verificador? Bueno, tener la condición de ingeniero, ya sea ingeniero civil, arquitecto, ingeniero, ¿cómo se llama esto? Ingeniero geógrafo, ¿correcto? Esas calidades están justamente definidas en la página web de COFOPRI de los requisitos para efecto de ser verificador catastral. Ya. ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿Es válida la compra-venta de un predio que solo tenga certificado de posesión? Ya, sí, bueno, si tiene la compraventa si es una compraventa con un certificado de posesión, lo que tiene que tramitarse ahí es una inmatriculación. Tendría que inscribir el predio a favor de la persona que ha comprado, siempre y cuando reúna los requisitos que exija el procedimiento. Ahora, el tema está acá de que verificar siempre de quién es el titular ese terreno. Antes de realizar cualquier gestión, antes de realizar cualquier procedimiento, lo que se tiene que hacer es una consulta catastral, pedir un CBC, un certificado de búsqueda catastral al registro, para lo cual, si ustedes le están asesorando a esa persona, tendrán que hacer un levantamiento de lote con coordenadas y con un levantamiento topográfico, elaborar el plano, adjuntar la memoria, pagar los 75 soles, creo que está ahora la consulta, y presentarlo al registro como búsqueda catastral. Lo que arroje ese certificado, van ustedes ya a definir si es una propiedad privada, estatal o comunidad, van a poder definir el procedimiento adecuado para poder sanear. Eso es lo primero, tendría que pedir el CBC primero. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, si existiese duplicidad de inscripción sobre un mismo predio, ¿la Ya, cancelación es a la más antigua? ya. Claro, el registro dice, frente a dos partidas duplicadas, en duplicidad, se cancela la menos antigua, la más reciente. Si tenemos una inscripción de 1980 y tenemos una de 1990, se cancela la del 90. Pero solamente se cierra, no se cancela. Para cancelarla se necesita una sentencia judicial. Solamente se cierra a nivel registral. ¿Alguna otra pregunta? Para realizar
el catastro distrital, ¿se tiene que realizar la búsqueda catastral? No, lo que se tiene que hacer para realizar el catastro registral, lo primero que es levantar la información que hay en la municipalidad o en las entidades colindantes, verificar planos, información planimétrica, titulares, información registral, todo lo que se tiene de las entidades, pedirla por oficios a las entidades para que la municipalidad pueda asumir o integrar esta información y recién hacer el levantamiento en campo con la información que se tenga, siempre y cuando tenga un equipo diseñado para hacer el levantamiento catastral, ¿no? Y definir la zona de intervención catastral. Hay una parte previa en el catastro que se realiza, que se llama la caracterización, que te define exactamente cuántas unidades catastrales tienes en un distrito. Esa acción se tiene que hacer previamente antes de realizar el levantamiento porque te tienes que ver si tienes recursos o personal para hacer dicho levantamiento.